Bienvenido, bienvenida a este vídeo donde te voy a enseñar cómo puedes reducir los tiempos de entrega de tu empresa tech hasta un 30%. Tener un sistema de trabajo mucho más cohesionado, tus equipos mucho más alineados y mejorar de forma continua para que puedas escalar el negocio y sobre todo hacerlo más rentable. Y lo más importante es ahora mismo sin tener que contratar más personas, porque ahora mismo está ocurriendo algo muy importante. Muchas empresas es verdad que están creciendo, tienen más clientes, más equipo, probablemente como te esté pasando a ti, pero internamente cada vez se está generando mucho más caos. Hay falta de alineación, sobre todo entre negocio, operaciones, IT, marketing, y esto está generando retrasos, conflictos con clientes, equipos saturados, decisiones poco claras, ¿no? Parece que estamos constantemente apagando fuegos. Y lo más crítico de todo esto es que no os estáis adaptando al ritmo del mercado, porque evidentemente es bastante complejo. Especialmente en esta era, evidentemente, de la inteligencia artificial, donde ya el desarrollo ya no es el problema, pero sin embargo se está aflorando más que la coordinación es uno de los grandes problemas. Soy Carolina Salvador, CEO de Neuron Forest, y llevamos trabajando con más de 50 empresas tecnológicas como las vuestras, multinacionales, startups, y lo importante de esto es que hay un patrón que se repite en todas ellas. Hay un desajuste constante en esto que te comentaba, ¿no? De la necesidad del cliente, lo que promete negocio y lo que realmente podemos construir y hacia dónde llegamos. A pesar de que ahora vamos más rápido desarrollando. Y aquí está el tema de la falta de claridad, prioridades, problemas para tomar decisiones, sistemas de trabajo poco definidos, y esto es verdaderamente complejo. Antes de seguir con este vídeo voy a parar para decirte que aquí debajo en la descripción del vídeo puedes acceder a nuestra carpeta de recursos donde puedes acceder a ejemplos y sobre todo a un diagnóstico de en menos de 10 minutos vas a poder ver cuántas horas está perdiendo tu equipo y cómo podrías hacer para que sea más productivo y aumentar tu capacidad para coger más proyectos y en consecuencia aumentar la facturación. Porque la realidad es que eso es lo que nos importa a la hora de tener un proceso de transformación. Queremos optimizar nuestros sistemas o la forma de trabajar de nuestro equipo, evidentemente, para la misión de poder ser mucho más eficientes y más productivos. Así que ahora sí, vamos a pasar a que te cuente todo esto y te voy a hablar de nuestro método y el proceso de el cómo lo hacemos y cómo hemos llegado a esta conclusión después de tantos años trabajando con empresas, implementando marcos de trabajo. Nos vemos ahora. ¿Para quién es este vídeo? Y este vídeo es, bueno, pues para CEOs, CTOs, líderes de una empresa B2B tecnológica, empresas de desarrollo de producto a medida, agencias consultoras tecnológicas, productos digitales, características que tienen este tipo de empresas que tienen más de 15 personas en el equipo, ya empieza a ser complejo, han crecido y bueno, tienen entre 15 y 100 empleados. Y bueno, tienes clientes activos, cada vez tenéis más clientes, va bien el negocio. Hay varios departamentos ya operativos, está operaciones, ventas, marketing, producto, IT, ¿no? Bueno, la parte de mantenimiento, ¿no? Y la operación cada vez es más compleja, ¿no? Cuando antes erais, bueno, 5 en la empresa, la cultura era sencilla, os llevabais bien, probablemente estabais en algún coworking todos juntos, era fácil la comunicación o trabajabais en remoto, pero estabais como muy en contacto, ¿no? Y ahora, a la hora de crecer, de repente es como que se ha hecho más complejo, incluso habéis tenido que contratar perfiles rápido y esto al final también ha hecho que la propia cultura, la manera de hacer las cosas hayan cambiado, ¿no? Bueno, pues fijaros que estáis viviendo también que ventas, marketing promete cosas que IT no puede cumplir, falta de claridad en prioridades, todo pasa por vosotros, hay retrasos constantes en las entregas a pesar de que estamos utilizando la IA en desarrollo, ¿no? Y esto incluso parece que frustra más. También el cliente solicita más inmediatez, ¿no? Justamente por todo esto, incluso hasta estiman ellos lo que la IA les dice
el tiempo de espera y demás, y esto además se incrementa, ¿no? A la hora también de hablar con los clientes y de cómo prometer en este caso, cómo hablar de valor más allá de los tiempos de entrega o de la estimación, ¿no? Que les pueda dar una IA. Bueno, hay fricción entre los equipos porque pues no me has dicho esto lo has comentado y tú y yo. Bueno, hay fricciones, conflictos, sobre todo de manera de hacer las cosas. Parece como que hay tableros independientes, no, falta de visibilidad entre áreas, dependencia constante, como hemos comentado, del CEO y una sensación de caos, aunque el negocio crezca, aunque aparezcan más clientes. Pero bueno, es una parte compleja dentro de lo que es el propio negocio. ¿Y con qué objetivos al final es este vídeo, no? Este vídeo es para ti si quieres reducir los tiempos de entrega sin contratar más personas en tu equipo. Este vídeo es para ti si quieres eliminar esa desalineación, esos conflictos, esas fricciones entre negocios, operaciones e IT y crear un equipo multifuncional, porque probablemente tú estás viendo cosas de estas. Probablemente también hayas contratado a perfiles middle management, algún project manager, algún product owner, que puede ser que estén más metidos en la parte operativa y ejecutora que en la parte estratégica del día a día, porque, bueno, pues al final no están esas prioridades claras, no dejamos de vivir en esas urgencias y parece como que la parte micro de los negocios, como de las pequeñas cosas, de esas reuniones de entregar de repente una PPT, de hacer cosas rápidas, al final nos comen a esas cosas que son importantes que debemos hacer para nuestro negocio y que como no están claras nos come esa urgencia, ¿no? Ser más eficientes con las entregas, menos retrasos, menos conflictos, más adaptativos, sobre todo más rentables, ¿no? En un mundo donde todo es tan cambiante como la era de la inteligencia artificial, y también saber qué procesos podemos, en este caso, optimizar y automatizar con la IA, ¿no? Sobre todo dejar de ser ese cuello de botella como CEO y escalar sin que el crecimiento genere más caos, ¿vale? Que esto es algo que ocurre cuando están sucediendo este crecimiento que estáis viviendo ahora mismo. Te voy a resumir rápido contexto de la era en la que estamos viviendo actualmente. Y tu empresa está diseñada, bueno, aquí hay una gran pregunta, disculpa, que es, ¿tu empresa está diseñada para escalar o simplemente para sobrevivir? ¿Y cómo sabemos la diferencia entre una u otra? La verdad es que a mí esta slide me parece muy buena. ¿Y de cuáles son esos síntomas? Se ve como borrosa. Listo, ya lo he solucionado, ya no está borrosa. Tenía que refrescar. Vale, síntomas en los que se ve si estamos sobreviviendo, y es que todo depende de dos o tres personas clave, y esto pasa mucho o incluso de una, y genera un cuello de botella brutal, ¿vale? En este caso, ¿cómo sabemos que podemos escalar? Pues procesos colaborativos y fluidos. Aquí hay que ver esto cómo gestionarlo, porque a veces es complejo. Esta persona o estas personas llevan desde el inicio, les cuesta soltar esta información. Bueno, hay que ver. Incluso puedes ser tú mismo el que tengas esta parte, ¿eh? Y esto lo que está haciendo es que es un impedimento para que podamos hacerlo todo más colaborativo y que sea más fluido. Hay una fricción constante entre áreas, no hay un sistema claro, ni ordenado, ni documentado. Por lo tanto, al final esto lo que genera son fricciones. Lo veremos en uno de los últimos pilares, una de las cosas que son importantes para poder ser más eficientes y tener una capacidad de entrega por lo menos de un 30% o más, ¿vale? Porque podemos tener más capacidad de entrega. Al final es eficientar el sistema. Y es que nuestros empleados se enfoquen no en las tareas, sino en los sistemas. Y esto viéndolo desde un punto de vista, o sea, ya llevamos hablando de esto años, pero en este momento era inteligencia artificial, o sea,
lo tenemos que tener mucho más en cuenta, porque si nuestros empleados son conscientes del sistema y de decirles te ocupas de estos sistemas, van a poder alimentarlos y mejorarlos, y esto nos va a hacer que podamos ser mucho más eficientes, porque si meten toda esta información, por ejemplo, en la inteligencia artificial, y podemos tener todo esto ordenado, es que es algo que nos puede aliviar de muchísimas cosas que hay dentro de la organización, que nos pueden hacer que seamos mucho más eficientes, ¿vale? Sensación crónica de no poder parar, siempre estar en la urgencia y en reuniones, e incluso como la IA, o sea, como Agile, ¿no? Nos hace estar en reuniones ineficientes y un montón de procesos que al final parece que lo vemos como que estamos siempre sumergidos en un no poder parar y en una reunionitis, en una urgencia, y al final necesitamos tener un cambio cultural más arraigado en los equipos, entendiendo un poco cuáles son sus casuísticas, qué necesitan y qué necesitan los equipos y el sistema para que las cosas fluyan, ¿no? Y a lo mejor tenemos que eliminar determinadas cosas que son ineficientes. Herramientas nuevas que no resuelvan problemas. Y la IA en este caso, aquí como resultados de escalar, pues se integra sin colapsar la operativa. Y esto seguro que lo habéis vivido, y esto lo hemos visto en muchas organizaciones. De hecho, ahora por ejemplo estamos con el ICEX y pasa, ¿no? Que el mero hecho, yo sé que para vosotros no hay esta dificultad, pero bueno, a veces simplemente el mero hecho de que estemos hablando por WhatsApp cuando somos 5, 6, 7 y de repente somos 15, 20 y empezamos a utilizar la herramienta de Slack o de Teams, whatever, empieza a generar conflicto porque las personas ya no, bueno, ya no lo utilizan de la misma manera, pues yo lo hago por aquí, yo lo hago por aquí, y no tener algo integral, no tener una herramienta que utilicemos todos, incluso puede estar colapsando esta parte operativa, ¿no? Entonces, bueno, al final estar demasiado dentro de la operación diaria te impide ver el sistema general y en este caso, pues ver si este está funcionando bien. Entonces, ¿por qué las empresas tech no están aumentando su capacidad en la era de la IA? Fijaros que hay datos aquí, McKinsey & Company hablan de que de los datos de transformación digital para ser más productivos. Al final la transformación digital, y vosotros lo sabéis, lo hacemos para poder ser más eficientes, más operativos, y lo que se está dando cuenta un poco todo el sistema, bueno, los estudios que hay, es que el 70% de estas transformaciones digitales fracasan, y fracasan sobre todo por un ecosistema, por las personas que están dentro del sistema que no se adaptan a estos cambios. Y vosotros estoy seguro que lo vivís con vuestros clientes, que a veces implementáis determinadas herramientas y no se utiliza o no tal. Entonces, esa propia fricción es lo que hace que las cosas no fluyan y que no seamos eficientes ni productivos. Marcos de trabajo impuestos. Marcos de trabajo Agile. Nosotros llevamos años implementando marcos de trabajo Agile. Sabemos lo eficientes que pueden llegar a ser, sabemos los resultados brutales que dan y que han dado muchas de las empresas donde hemos trabajado. Sin embargo, también sabemos que si estos se imponen, al final estos microprocesos, esos más procesos, más ceremonias, no hacen que las cosas verdaderamente sucedan, y pueden hacer que incluso hasta el sistema se desalinee y que al final no seamos eficientes. Entonces es importante que el propio marco de trabajo aparezca dentro de lo que es el propio equipo, porque si no, si este no lo ve o si se imponen determinadas cosas, llegamos a hacer cosas absurdas que no tienen sentido y que hay que simplificar, de verdad, porque es que complicamos mucho más las cosas y necesitamos simplificarlas. La gestión del cambio impuesta, lo mismo. Cuando imponemos determinadas cosas, genera resistencias en las personas y en los equipos, y los líderes necesitamos, en este caso, incluir a las personas del equipo y escuchar. Y esto es algo muy diferenciador que no se hace en el mercado. Incluso grandes consultoras que han hecho procesos de transformación que luego hemos estado nosotros han impuesto determinados cambios y no han funcionado. Entonces,
Nosotros queremos que funcione y lo que hemos visto es que si preguntamos e incluimos a las personas del equipo de una manera ordenada, no que ralentice demasiado, pero escuchando, tenemos un 6 veces más de probabilidad de éxito sostenido y necesitamos que nuestro cambio sea sostenido. Y evidentemente pues no tener una estructura definida, no tener un sistema, no tener temas de tomas de decisiones, de procesos, de documentaciones clarificado, pues sin estructura, sin sistema, hace que los equipos al final tengan menos foco, no sepan cómo mejorar ese sistema. Y esto ya, simplemente el hecho de ordenar ya te va a aportar, o sea, según Harvard Business Review, te va a aportar un 25 más de productividad. En este caso, en este vídeo te estamos hablando de aumentar un 30%, hasta un 30%, puedes llegar a aumentar más. Hay casos que han aumentado mucho más. Ahora te contaré un ejemplo de un caso de una empresa que redujo, por ejemplo, su lead time de 2 meses que estaban teniendo entrega a 2 semanas. Es brutal la capacidad de entrega que tuvieron. Te lo cuento después. Y fijaros que al final, pues bueno, no es un problema de talento, es un fallo de diseño del sistema, ¿vale? Hoy en día vamos más rápido, pero si no tenemos un sistema definido con sus prioridades, podemos tener las mejores herramientas, los mejores ingenieros, pero el sistema, si está fracturado, si no está ordenado, nos va a hacer que tengamos un problema. ¿Y cómo hacemos esto en Neuron Forest? Según todo lo que hemos visto de todos estos años trabajando y el método que hemos diseñado en esta era de la inteligencia artificial. Y lo que vemos es que antes de digitalizar tenemos que ordenar, antes de automatizar las cosas, alinear y antes de escalar necesitamos diseñar el sistema. Porque la inteligencia artificial en un entorno caótico, y ya lo sabes tú más que nadie en este mundo, que estoy segurísima que lo utilizas en tu día a día, nada más que automatiza el caos. O sea, al final tú tienes que dar como todo, y lo que nos damos cuenta es que nuestro sistema, cuanto más claro seamos, cuanto mejor demos ese prompt, mejor nos va a salir, ¿no? Lo que nos dé la inteligencia artificial va a ser mucho mejor, por lo tanto esto sería lo mismo, cuanto más claridad yo le dé a mi equipo, a mi sistema, lo que me van a devolver va a ser algo con mucha más calidad. Cuanta más información yo le dé a mi equipo, cuanta más transparencia haya en mi equipo me va a devolver cosas mucho mejores y evidentemente pues podremos ser mucho más eficientes. Lo podemos ver con la inteligencia artificial, pero es que en el día a día también es así. Fijaros que cómo lo hacemos, ¿no? Nosotros hemos identificado los 3 pilares de los 3 problemas que hay más importantes dentro de una organización tech. Lo primero es la falta de visibilidad, porque hay muchos proyectos a la vez, hay muchas cosas abiertas a la vez y a veces es complejo poder ver todo esto, poder incluso medirlo y poder saber en qué punto estás. Sé que estás implementando muchísimas cosas y que el hecho de que estés aquí y que tengas tu negocio y que tu producto ya funcione y que tengas clientes, ya le estás aportando valor al mundo, ya estás aportando soluciones y ya, wow, con todo lo que has hecho y tendrás muchísimas cosas muy bien hechas. Pero si estás aquí también es porque hay una parte que hay que darle visibilidad, es ver en esa estructura donde tenemos los cuellos de botella, cómo está nuestro sistema y dónde están los puntos de conexión y de desconexión dentro de la organización que nos están impidiendo poder ser más eficientes, ¿no? Entonces lo primero es qué estoy haciendo mal, qué puedo mejorar y es ese punto de visibilidad, ¿vale? Este sería nuestro primer pilar, que ahora te muestro un poquito cómo lo hacemos. El pilar 2 que sería, vale, ok, y ahora ya sé dónde están estos puntos. ¿Y ahora cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo a cabo, no? Y aquí lo importante de todo esto, también teniendo en cuenta que la visibilidad es algo que nos la van a mostrar las personas que están dentro de la empresa, porque cuidado con esto y que una consultora tradicional te venga a decir ellos cuál es
¡pum!, la solución, que evidentemente nosotros hemos visto muchas y te vamos a aportar evidentemente ese valor de todo lo que hemos visto en las empresas y tenemos plantillas, mapeos, sabemos priorizar qué es lo más importante y lo que no, pero esta información la tiene tu equipo. Necesitamos que sea tu equipo el que hable de esto, aparte de esto, que tu equipo al escucharle se va a sentir escuchado y al ver que encima vamos a llevar a cabo, vamos a ejecutar eso que ellos han solicitado, que necesitan que mejore del sistema, les va a hacer que tengan un punto de motivación, de que se sientan escuchados y evidente esto va a hacer que ellos aumenten su productividad, que es algo que también es muy importante a la hora de cómo trabajamos esto y por qué lo hacemos de esta manera, ¿no? Y el punto 2 es vamos a buscar un grupo faro de trabajo donde se va a implementar estas mejoras que necesitamos y necesitamos tener este grupo de trabajo para este grupo faro que va a iluminar el cambio, porque necesitamos tener un equipo de cambio dentro de mi empresa, porque una empresa y más tecnológica, con lo rápido que está yendo el mercado, necesita un equipo de cambio que implemente esas mejoras que necesitamos, no implementar el marco, no lo complejo, lo simple, aquello simple que nos va a hacer que seamos mucho más eficientes, que veamos nuestro flujo de trabajo, que trabajemos sin fricciones, que trabajemos con un contexto mucho más adaptado a la realidad, y esto nos lo va a hacer nuestro equipo y esto te vamos a enseñar cómo hacerlo y cómo tener esta cultura con este marco de trabajo. Y por último, otro de los grandes problemas que tenemos es que en este caso, bueno, pues el CEO suele ser un cuello de botella, suele haber un problema en este caso a la hora de cómo delegamos las tomas de decisiones, los sistemas no están ordenados, necesitamos empezar a pensar en equipos técnicos más empoderados, en tener procesos definidos en base al ROI y en base a nuestros objetivos organizacionales y dejar de enfocarnos en que los equipos hagan tareas, a que los equipos entiendan en qué sistemas y en qué procesos están y que ellos son responsables de alimentar estos sistemas para que podamos tenerlo más todo automatizado y que puedan tomar más decisiones. Cuantas más decisiones puedan tomar los equipos, pero evidentemente esto tiene que estar escrito con un proceso de delegación, más rápido va a ir nuestra organización. Y este es uno de los pilares y uno de los puntos más claves, porque evidentemente esto te va a hacer, primero de todo, que tú tengas más tiempo. O sea, no puede ser que no te vayas tranquilo tus 20 días de vacaciones y que tengas que estar pensando en esto, ¿no? Estuvimos con una empresa que dijo, por fin, ¿no? Han sido las primeras vacaciones que me he ido y he estado 20 días de vacaciones sin tener que mirar el correo, sin estar pendiente, porque mi equipo funciona. Y mi equipo hay una estructura y sé que todo está definido y se pueden ir bien. Entonces esto es súper importante, ¿vale? Es algo que también trabajaremos y esto va a hacer que tengas mucho más rendimiento, ¿vale? Te voy a contar más o menos rápidamente el cómo lo hacemos nosotros y cómo lo puedes hacer tú también para aumentar, en este caso, bueno, pues tu eficiencia y tu productividad y aumentar esa entrega un 30% más por tener más proyectos, aunque no contrates a más gente, ¿vale? Visibilidad. Nosotros aquí lo que hacemos es, normalmente lo hacemos en presencial, pueden ser online, pero a veces los equipos tech trabajan en remoto, ¿vale? Y entonces a través de gamificaciones sabemos que la parte tech, la parte de industria, los ingenieros les cuesta más la hora de comunicarse determinadas cosas y por lo tanto pues lo hacemos de una manera gamificada, ¿no? Pues utilizamos Lego para que hablen de determinadas cosas y bueno, les gusta bastante, les parece interesante. Luego evidentemente pues ya pasamos a un tema de análisis de procesos y también enviamos un formulario con unas preguntas clave que con menos de 10-15 minutos nos van a dar una información clave para saber
cómo está el mapeo de la organización. Y aquí generaremos debate, llevaremos toda esta información, ¿vale? Para ver dónde están los cuellos de botella, dónde está la parte operativa. Veis que por aquí normalmente pues por desarrollo pasan 28 personas que solicitan información, ¿no? A esta persona, bueno, aquí hay un cuello de botella, evidentemente, vemos dónde están las fricciones, dónde están los retrasos, ¿no? Que hay información completa, por ejemplo, del traspaso de proyectos. Al final todo esto nos va a dar una información brutal para poder tomar decisiones, para tener una visión mucho más desde fuera y también en este caso pues ver este modelo de mapeo de trabajo de pues dónde están las fricciones de, bueno, pues desde la parte estratégica, coordinación, ejecución y soporte, cuáles son los flujos, dónde está cada perfil, qué fricciones tenemos, qué cosas podemos mejorar. Esto podría ser que simplemente trabajásemos una de las líneas de la parte de ejecución o veríamos a ver dónde podemos trabajar esto y qué conseguimos con esto, ¿no? De aquí van a salir, eh, bueno, van a salir tener visibilidad de dónde están los puntos de mejora del negocio, generar cohesión y alineación de los equipos, liderar tu empresa porque vas a poder ver dónde tenemos estos puntos y escuchar al equipo y de aquí van a salir unas iniciativas de cambio, que esto lo vamos a poner por aquí porque no ha quedado escrito, iniciativas de cambio para mejorar en este caso nuestro proceso, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos para poder entregar más? En este caso vamos a hacerlo con este objetivo de mejorar la eficiencia del proceso de entrega. De aquí van a salir unas iniciativas de cambio que van a salir del equipo, haber trabajado con él. Bueno, y en el fondo va a ser también una sesión como de team building, de cohesión, ya os digo, se puede hacer online, pero nosotros preferimos que esto sea presencial y al final pues muchos equipos que trabajan en remoto justo es un momento de punto de encuentro. De aquí van a salir iniciativas, cómo lo llevamos a cabo, ¿vale? Aquí, bueno, pues priorizamos con el equipo, creamos ese grupo faro, que es ese equipo alineado que son esa guía y con su ejemplo pues mantienen el foco en lo importante que es todo aquello que hemos dicho de que queremos modificar y que queremos cambiar. Vamos a priorizar ese enfoque y a mejorar, pues eliminar esos bloqueos, optimizar el trabajo y seguir un plan y mantenerlo con conciencia. Nos reuniremos en menos de pues media hora a la semana, veremos a ver cómo van los avances, veremos a ver ese resultado y generaremos un marco de trabajo para que pongamos foco en que en estas cosas sucedan, porque si no nos vamos a enfocar más en clientes y esta parte como más insight de la empresa no la vamos a llevar a cabo. Y esto es un problema, porque si tú no mejoras y tú no cambias, sigues trabajando de la misma manera, vas a obtener los mismos resultados. Y aquí nos vamos a forzar a hacer cosas de manera diferente para que sucedan cambios. Esos son tableros de empresas con las que hemos trabajado. También tenemos algunos tableros digitales en herramientas digitales. Bueno, estos los hicimos de esta manera porque era algo un poco más colaborativo. Y también podemos ver en este caso pues cómo mejorar los sistemas de flujo de trabajo. Aquí podemos ver, pues bueno, aquí hicimos una mejora con un cliente que lo que hicimos fue conectar todo el flujo de lo que era el end-to-end dentro de la empresa, desde la parte pipeline comercial, el backlog de producto, la parte de desarrollo, parte de incidentes, soporte y todo esto lo conectamos con nuestros OKRs y bueno, pues evidentemente en 90 días conseguimos un gran impacto. Fijaros que conseguimos con esto un equipo enfocado en la mejora continua, que se adapte al mercado más rápido, un marco de trabajo que te ayude a implementar estos cambios de manera eficiente porque esto y continuo,
porque al final lo importante de esto es implementar una cultura de mejora continua, ¿vale? Esto hablamos mucho de ello en la agilidad, pero es muy importante y mucho más en la era en la que estamos viviendo, que nosotros decimos que las empresas que no se adapten en estos últimos 4 años, o sea, en estos próximos 4 años, de 2026 a 2030, va a ser muy complejo, muy complejo. Entonces, de esta manera aumentaremos nuestra capacidad de entrega un 30%, reduciremos los conflictos entre áreas y esto nos dará pie a poder escalar el negocio, ¿vale? Y el tercer pilar, que es lo que veíamos de la parte de la autonomía, y es tener equipos más empoderados para poder decidir, actuar y mejorar continuamente. Equipos que puedan tomar decisiones, que puedan actuar, que sepan y que tengan confianza en el sistema, ¿no? Aquí haremos un mapeo de delegación y de toma de decisiones, en donde, pues bueno, podemos ver según los objetivos estratégicos que tengamos, pues como por ejemplo reducir los tiempos de entrega en un 30%, pues a quién le compete cada, en este caso, este es un ejemplo, ¿vale? ¿Qué tareas, quién entraría de esto, quién decide qué, quién no? E incluso aquí, además de esto, revisaríamos pues los 5 procesos más críticos que debes sistematizar primero, porque al final lo importante es enfocarnos en los que son más críticos, porque de nuevo estamos inmersos en demasiadas cosas. Y bueno, si sistematizamos eso primero, como puede ser un proceso, por ejemplo, de onboarding, ¿vale? Porque a veces como CEO delegamos el marketing, las redes sociales, bueno, determinadas cosas, ¿no? Seguimos cargando todavía con toda la parte de facturación o no, puede que ya hayas llegado al punto de delegar esto, pero sin embargo hay procesos críticos que pues a lo mejor, pues por ejemplo social media, pues te puede ocupar 5 o 6 horas al mes, pero por ejemplo un proceso de onboarding bien hecho, pues si lo automatizamos, si lo sistematizamos, podría estar quitándonos hasta 20 horas, 30 horas de nuestras o de nuestros managers que están dedicadas a enseñar a los equipos, persona que entra nueva, que le explica todo el proceso y estaríamos optimizando, pues ya os digo, la barbaridad de horas, de 30 horas al mes, que es mucho y que esto quizás con documentar todos estos procesos con la IA nos pueden llevar menos de 4 horas y podemos ver pues que evidentemente tener todo esto organizado nos puede hacer ahorrar mucho tiempo para nosotros, para los managers y por supuesto para nuestro equipo, y que el equipo pueda tomar decisiones sin ti, ¿vale? Y aumentar la agilidad y la productividad de tu negocio hasta un 30% más, por lo menos, porque puede ser mucho más. Empleados enfocados, ejecutando sistemas y no tareas, ¿vale? Y el sistema se mejora, se retroalimenta y se pone la información en un proceso de onboarding. Si ellos ven que hay algún tipo de mejora, pueden rellenarlo, pueden completarlo, pueden poner toda la información ahí dentro y eso es algo que siempre estará optimizado, ¿vale? Y esta es una cultura que también tenemos que introducir dentro de la empresa. Y por último, pues te comento un caso de éxito de Cenio. Es una empresa con la que estuvimos trabajando y una de las cosas que hicimos con ellos es poner, bueno, la diferencia entre departamentos, que cada departamento se iba pasando la pelota y tenían objetivos diferentes. El foco no estaba puesto en la entrega de valor y en el producto, sino que cada uno estaba enfocado en lo que hacía su área, su departamento. Y lo que hicimos fue conectar equipos, redujimos un equipo muy grande y lo hicimos 3 equipos y lo que hicimos fue conectarlos por áreas de negocio con un mismo objetivo común, de tal manera que era mucho más rápido, tenían más foco en entrega y en entregar valor, eran mucho más adaptativos y había una visión más estratégica. Bueno, era una empresa de domótica y fijaros que bueno, podríamos dividir pues la empresa como
en estas 4 áreas, pero bueno, digamos que lo importante, fijaros que aquí había muchas áreas, diferentes departamentos, y lo que hicimos fue, en este caso, dividir un equipo de 60 personas en 3 equipos de 20 y diseñamos equipos end-to-end, en donde metimos pues en todas cliente, hardware, mecánica, ingeniería de producción, industrialización, aplicación de producto, compras, pruebas máximos, software, pruebas de software. Juntamos todos, ¿vale? Y en este caso trabajaron todos con Kanban para mejorar su eficiencia. Y en este caso, donde todos los integrantes eran conscientes del estado del trabajo. Hicimos una visión general global de toda la empresa, de todos los productos. Y bueno, y aquí pues luego dividimos también por los diferentes equipos para que hubiese una visión grande de cómo iba la organización. Y bueno, pues hubo grandes frases, pero entre ellas de las más importantes, bueno, al principio decían que no entendían muy bien cómo era esto, pero que finalmente les encantó, ¿no?, todo el cambio y que ahora trabajan mucho mejor. Y otra de las más importantes es que hemos hecho el trabajo de 2 meses en 2 semanas, ¿no? Redujeron su lead time y esto la verdad es que fue algo brutal y consiguieron mejor visión estratégica y sobre todo que crear una cultura de colaboración y de resultados, que al final es el objetivo para que tú puedas llegar a ser mucho más eficiente. Dale, fijaros, bueno, aquí es un diagrama de flujo acumulativo en donde se ve pues que a partir del mes 5 de estar trabajando, pues ellos fueron reduciendo su lead time cada vez menos y bueno, que evidentemente pues aumentaron todo lo que habían entregado y de la parte que estaba en desarrollo, pues bueno, cada vez es verdad que toda esta parte fueron reduciendo. Pues espero que te haya gustado, hayas aprendido en este vídeo y de nuevo recordarte que tienes la carpeta aquí de recursos y cualquier cosa, duda que tengas, pues buquear conmigo, podemos hablar y evidentemente pues nos encanta ver negocios, así que por favor eh, podemos hablar, charlar, revisar tu negocio y cualquier cosa que podamos darte, soporte, ayuda, yo, cualquier persona de mi equipo, estaremos encantados en hacerlo. Que tengas un fantástico día.